Exactamente, sí, temperaturas muy bajas. Tuvimos la irrupción de aire frío desde zonas australes que ha afectado a todo lo que es la franja central del país, inclusive llegando hoy a Paraguay, una región Ujú. que todos denominaríamos cálida, ¿no? Porque es una región húmeda, cálida. Bueno, con temperaturas mínimas que estuvieron en torno a los 5 o 4 grados, muy, muy poco habitual para estas latitudes y también para lo que es la franja central y norte de Argentina. Así es. Igualmente, los valores de temperatura, sobre todo lo que han llamado poderosamente la atención, ha sido su persistencia, el frío en la Patagonia, donde hubo días uno tras otro donde las temperaturas no llegaron siquiera al cero, es decir, se mantuvieron en valores negativos y son situaciones que le complican la vida a las personas. Exactamente, tuvimos una extensión de frío que arrancó muy temprano con distintos sistemas de baja presión que intentaron cruzar la cordillera y por una cuestión este, de topografía, es decir, de relieve, la cordillera es un poquito más baja entre el sur de Mendoza y lo que sería la zona de Esquel, entonces es más habitual que pasen por esa zona que más si no tienen que ir hacia el sur, digamos, hasta el pasaje Drey y pasar por Santa Cruz. Muchos de esos sistemas que lograron sortear la cordillera también lo hicieron con un poco de humedad. En general la humedad queda del lado chileno y por eso la Patagonia es seca, pero bueno, en este caso no han hecho en forma recurrente y eso trajo muchas nevadas en el sur de Mendoza, pero principalmente en Neuquén y Río Negro durante varias semanas. Después ese frío se fue extendiendo, digamos, por otras cuestiones de circulación, otro pulso de aire frío, otra masa de aire que llega desde regiones australes, digamos, terminó afectando al centro del país, dando esa característica el día de hoy de temperaturas más bajas en lo que es la zona central, lo que es Santiago del Estero, Córdoba, parte de San Luis, más frío que hace algunos puntos de la Patagonia, lo cual no es algo que no ha pasado nunca, pero sí es algo que siempre sorprende. Bien, ¿y qué dicen las perspectivas para los próximos días? ¿Hasta cuándo vamos a estar conviviendo con temperaturas tan bajas en todo el territorio nacional? No, bueno, ya para el domingo las cosas van a mejorar, sigue el frío, digamos, durante las mañanas vamos a tener temperaturas, por ejemplo, en lo que es el centro del país, puede ser Córdoba o bien norte de La Pampa, parte de la provincia de Buenos Aires, con temperaturas de 2, 3, 4 grados, inclusive de aquí hasta el domingo, ¿no? Ahí va a ir ascendiendo lentamente para llegar más o menos a esos valores hacia el domingo. Y después ya el lunes las condiciones ya son mucho más aceptables y se va recomponiendo todo. No, estamos un poco sorprendidos por estas temperaturas, digo, como sociedad, pero nos habíamos olvidado, porque en los últimos años los inviernos habían sido bastante benévolos, pero nos olvidamos si hiciéramos un repaso, estas temperaturas eran habituales en la década del 70, en la década del 80, en parte de la década del 90, pero bueno, últimamente no se venían dando y de hecho hay una generación prácticamente que tenían el invierno como algo que duraba poco en intensidad y también en extensión. Sin embargo, este invierno viene a ser como esos inviernos tradicionales de la década del 80 o del 90, muy extenso temporalmente y quizás en este caso no tan profundo como aquello. Sí, tal cual, ¿no? Para muchos sorprende. E incluso mucha gente por ahí te habla de que, bueno, este es el invierno más crudo. Sin embargo, la estadística, bueno, eso habría que analizar un poco, ver cuáles son los promedios para un mes de julio, pero igualmente, digamos, lo que sabemos es que se hizo sentir con mucha fuerza y que sabemos que ha complicado la vida de muchas provincias, sobre todo con las bajas de temperatura durante la madrugada, que incluso se han reportado muertes y demás. O sea, claro. Ha sido un invierno que se ha hecho sentir verdaderamente. Sí, digamos, para ver si es el invierno más crudo hay que esperar a que termine, ¿no? Porque, sí. bueno, es todo el trimestre. Lo que sí es como ha sucedido con las olas de calor, ¿no? Que también habían sido muy significativas, no este año, pero el año anterior, abarcando casi 14 provincias. Bueno, que esta ola de frío abarque en su extensión territorial tantas provincias y por tanto tiempo, sí, por ahí es algo sorprendente. Que quede restringido a Patagonia, ha habido casos, el año 2000, año 2002... generalmente se da 2 veces por década que la extensión casi total de la Patagonia tiene temperaturas tan extremas, pero lo que es en la franja central y norte del país, hacerlo durante tanto tiempo, quizás sí sea un poco más llamativo y hay que ir a los registros a ver, una vez que todo esto termine, compararlo, digamos, con fenómenos anteriores. Y bien, como decís, sí, el tema de las olas de frío, las olas de calor, comenzó a tener importancia, digamos, o a vincular salud con este tipo de fenómenos
a partir de una ola de calor muy famosa en Chicago en la década del 80, principios de la década del 80, donde prácticamente 35 personas murieron por el golpe de calor, ¿no? Y a partir de ahí, digamos, se hizo mucho esfuerzo en tratar de vincular, ¿no?, cuestiones que tienen que ver con salud, con confort térmico y demás, con relación con la temperatura, con variables atmosféricas que pudieran anticipar este tipo de fenómenos. Y, digamos, la conclusión siempre es la misma, ¿no? Digamos, para la gente que está en situación de calle o la gente más vulnerable, el frío termina siendo mucho más peligroso que el calor. Sí. Una hora de calor de 40 grados, por supuesto que nadie la desea, por supuesto que es muy difícil, pero de alguna manera o de otra, con buena hidratación, terminamos sorteando el problema. En cambio, el frío quizás tenga muchas más variantes que analizar y se vuelve un poco más complejo. Tal cual. ¿El fenómeno de oscilación, tanto en niño como niña, ha tenido que ver con este frío tan intenso que estamos viviendo? Y mira, ahora estamos en un estado de neutralidad, ¿no? Venimos de un fenómeno del Niño que se extendió casi por un año y anteriormente habíamos tenido 3 niñas consecutivas. Sí. Ahora vamos camino a un fenómeno de la niña, sin embargo, cuando hicimos el último pasaje de niño y niña no sucedió esto. ¿Qué quiero decir? Que en general no hay una relación hay relación del niño o la niña en distintos puntos del país con fenómenos, ¿no? Sí. No necesariamente la gente cree que cuando hay niña hay un fenómeno y cuando hay niño hay el fenómeno contrario. Sin embargo, no, los nombres son opuestos, pero las consecuencias en distintos puntos del país son totalmente diferentes, o puede no haber relación. De hecho, hay muchos puntos del país que no tienen ninguna relación con el niño o la niña. Sí. Así que te diría que no lo vincularía directamente con ese fenómeno, sí lo vincularía con las cuestiones de circulación atmosférica, el desplazamiento de los sistemas de gran escala y demás. Están un poquito más restringidos hacia el sur y con un poco más de intensidad de lo habitual, y eso tal vez hace que todo se potencie un poco más y en función de más frío. Tal cual. Cuando se ve por ahí el pronóstico, tanto desde las aplicaciones que tiene el celular hasta la misma página del SMN, la gente cuando ve valores bajo cero ya estima que esa noche o esa madrugada o ese día va a ser un día de nevadas. Contanos, por favor, y explícanos, por favor, digamos, por qué no siempre tenemos que pensar en nevada por más que la temperatura sea bajo cero. Y mira, hay muchas cuestiones que la meteorología no logra terminar de instalar en el colectivo social. Fíjate que hemos logrado instalar el tema del cambio climático. Hablamos de cambio climático, no le tenemos que explicar a la gente qué es porque ya lo entiende, ¿no? El calentamiento global, lo mismo, el agujero de la capa de ozono, bueno, la contaminación ambiental y demás. Sin embargo, en algunas cuestiones como pueden ser el niño o la niña, o por el otro lado las nevadas, es como que no logramos llegar con alguna claridad, o algo debe fallar en nuestra comunicación porque no la gente asocia que el frío ya con que va a nevar, o asocia el viento intenso con tornados, y no necesariamente pasa ese tipo de fenómenos a la vez. Para que nieve, por supuesto que necesitamos temperaturas bajas. De hecho, necesitamos que la temperatura, la isoterma de 0 grados, es decir, la línea que nos mide el valor de la temperatura de 0 grados, esté lo más cerca de la superficie posible. Necesitamos además un rango de humedad atmosférica, no sea con cualquier humedad, pero además también necesitamos que llueva, ¿no? Es decir, precipite. Y esa precipitación, cuando se forma la nube, tiene que tener ciertas características para que se terminen formando, digamos, los cristales que después darán pie a los copos de nieve. Es decir, no nieva en cualquier situación, no nieva siempre que hace frío, y en los lugares costeros cuesta mucho más que nieve que por ahí más hacia adentro del continente. No es imposible que nieve en los lugares costeros. De hecho, uno ve las películas de Nueva York, sí, para Navidad, y siempre nieva. Bueno, ayer se cumplieron 13 años de la nevada en Buenos Aires, por ejemplo, y toda esa zona también. Exactamente. Pero bueno, en el hemisferio sur tenemos patrones diferentes que en el hemisferio norte. El hemisferio norte, por ejemplo, en invierno el casquete polar se hace uno con el continente en Canadá o en Siberia, ¿sí? Sí. En el hemisferio sur eso no pasa, el casquete polar no llega a Patagonia, ¿está bien? Entonces cualquier masa de aire frío que venga desde zonas polares, sí o sí va a tener que atravesar el océano, y eso va a hacer que se caliente, que se cargue de humedad, y no va a tener las mismas características que una masa de aire fría en el hemisferio norte. Entonces, digamos, es mucho más difícil que nieve en el hemisferio sur que en el hemisferio norte. Perfecto, hecha la aclaración entonces, de paso, para que la gente tenga un poco más claro esto, ¿no? Porque siempre que llega el invierno está especulando a ver cuándo va a nevar, y bueno, no siempre esta situación... No siempre es posible. Claro, tal cual. Es hermoso el panorama, todo nos encantaría.
pero a veces no es posible. Tal cual. Bueno, o sea que por lo tanto, y en resumen, tenemos varios días por delante con mucho frío, hasta el domingo por lo menos, y a partir de ahí podemos decir que vuelve el calor o simplemente deja de estar tan frío. Y mira, si hablamos particularmente de lo que es la franja central del país, te diría que sí, ¿no? Que vamos a tener que pensar a partir del domingo en un ascenso leve de la temperatura con un escenario un poco más aceptable. Digamos particularmente, por ejemplo, por darte un extremo, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, que bien hemos tenido temperaturas bajas hoy, cercanas a los 0 grados, bueno, vamos a tener un leve ascenso, mañana 4 de mínima, 3 de mínima el viernes, 3 de mínima el sábado, y a partir de ahí vamos a terminar en un ascenso para alcanzar el miércoles unos 6, 7 grados de mínima, y ya máxima, fíjate, el martes estamos hablando de máximas que pueden llegar a los 20 grados. Sí, tal cual. Así que bueno, esto es como los partidos de Argentina, hay que sufrir un poquito más y después el resultado seguramente será bueno.